you, but I need you, Lord. Mi mensaje esta mañana no es quizás lo que muchos quizás les gustaría oír, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hablar aquí esta mañana en el libro de Job. Yo sé que he estado hablando de Job por algunos meses en mis clases los domingos. Job no ha salido de mi mente y corazón y quiero usar aquí el libro de Job. I know I've been talking about Job for a while in my Sunday school class for several weeks, and we studied several chapters and verses of Job. And seems like Job has been on my mind and my heart, and I want to speak to you this morning on the book of Job, chapter 29, Job capítulo 29, and Job 29, Job 29, and gracias por ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor en el verso 1 al verso 6, y leo solo los primeros 6 versículos porque el capítulo es extenso y no quiero usar mi tiempo porque voy a mencionar algunos pasajes aquí de este capítulo 29 de Job. Entonces, si lo puede mantener abierto ahí un ratito más, sería fantástico. Dice así el verso 1, Job 29, Job 29, verse 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. La palabra tienda quiere decir hogar, su casa. Velaba sobre su hogar. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos, diga mis hijos, y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra que derramaba ríos de aceite. Hasta aquí voy a leer, como digo, voy a continuar hablando más aquí de este pasaje. No se olvide al lado, que el Señor les bendiga. Amén. Pueden tomar su asiento aquí unos minutos más en esta mañana. Amén. Ya me olvidé de decirles que saluden si hay alguien cerca, pero está bien, los que quieren saludar. Fantástico. Amén. Amén. Está bien, ahí puede saludar un ratito. Doy saludo también, mi familia se conecta en Chicago con nosotros los domingos, mi hermana Milka, mi cuñado Fernando, le deseo un feliz Día del Padre a él también hoy día domingo, y otras familias en California que se conectan con nosotros también, en Florida, en diferentes partes de la familia, nos escuchan los domingos. Les deseo a mi familia, a mis cuñados y hermanos, un feliz Día del Padre, allá donde me escuchan ellos a la distancia. Amén. Mi tema es simple, en la pantalla está el título de mi mensaje aquí, mi pensamiento. Voy a hablar en general, no quiero hablar simplemente este grupo, pero en general, el mundo, y incluyéndonos también nosotros en esta mañana. Mi tema aquí simplemente es Job como un padre. Job como padre. Lo vemos a Job en diferentes maneras en la Biblia, leer su libro.
Pero en esta mañana quiero mirar a Job como padre, como el padre de sus hijos. Hace algunos años atrás, aquí en Estados Unidos sucedió una tragedia en una familia de renombre porque la persona que cometió este crimen atroz, una persona muy conocida aquí en América, un jugador de fútbol, su nombre es O.J. Simpson. Su nombre por muchos meses y años duró en las noticias, las cortes y todo lo que ocurrió. La historia es extensa, pero quiero mencionar algo acerca de él al iniciar aquí este mensaje esta mañana. O.J. Simpson, como digo, un jugador famoso de fútbol, ganó muchas NFLs, premios, medallas y anillos, un hombre de mucha posición económica, pero cometió un crimen muy atroz. Él asesinó a su propia esposa. La situación es complicada, como digo, esto duró meses y años en las cortes. Lo que quiero mencionar aquí de él simplemente es que el juez que estaba encargado del caso de él cuando estaban juzgándolo y haciendo todos los trámites en Los Ángeles, California, dijo de él, esto dijo el juez en su reporte, dijo, ha caído un héroe americano. Ha caído un héroe americano. Esa fue la expresión del juez juzgando a O.J. Simpson habiendo cometido un crimen atroz y lo denomina a él un héroe. Digo esto, hermanos, porque lamentablemente el mundo considera héroes. El mundo mira hombres como él y muchos más y los consideran héroes. El mundo tiene sus héroes en los deportes, actores de cine, cantantes, políticos. El mundo está lleno de lo que el mundo denomina héroes. Gente fanática por las personas que ellos admiran. Y podría mencionar muchos nombres aquí esta mañana, hoy día aún en la figura actual del mundo, nombres que la gente los consideran héroes, pero mi tiempo es corto y no quiero gastar mi tiempo simplemente mencionando nombres en la vida. Yo creo que la mayoría de ustedes están al tanto y conscientes que en la vida existen y personas tienen héroes, diferentes tipos, maneras, formas en que ellos hacen. América y el mundo se encuentra en una necesidad urgente y desesperante de verdaderos héroes. Verdaderos héroes. Desde Hollywood hasta la Casa Blanca en Washington, D.C., la necesidad es urgente de hombres que podamos considerarlos como héroes. Falta de ejemplos verdaderos, de verdaderos héroes, de verdaderos hombres, de verdadera hombría. Yo sé que la cuestión y la pregunta de muchos es, todo el tiempo cuestionan la gente estas cosas, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de héroes? ¿Dónde podemos encontrar hombres que podemos imitar? Verdaderos ejemplos de héroes, los cuales nosotros podemos seguir. Podemos nosotros
imitarlos a ellos, hombres de valor, hombres de integridad, hombres de virtud. ¿A dónde podemos acudir o ir para encontrar tales ejemplos en el mundo donde vivimos hoy día? Vengo hoy día, en el Día de los Padres, siendo que estamos celebrando hoy día y dando honor a padres. Vengo a decirles que hay un lugar, y un lugar solamente, donde nosotros podemos ir, acudir, y donde podemos nosotros encontrar ejemplos de verdaderos héroes, verdaderos hombres de verdad, que nosotros podemos y debemos imitar. Para mi mensaje hoy día he escogido uno de los muchos que podría escoger, y su nombre es un hombre de una gran estatura espiritual, un hombre de grandes valores, no solo en la vida, pero en la familia. Su nombre simplemente es Job. Job. He hablado mucho en estos últimos meses acerca de él, estudiando el libro de Job, en mis tiempos de estudio y meditar, encontré este pasaje aquí en el capítulo 29 y decidí trabajar en él para crear este mensaje para el Día de los Padres. Y aquí estoy. Job es un verdadero héroe. ¿Quieres saber dónde hay un verdadero héroe? Le quiero presentar a uno esta mañana. Hay muchos, pero siquiera uno esta mañana. Job es un ejemplo de un hombre verdadero, de un hombre con virtud, un hombre de valor, de integridad, un hombre que podemos nosotros imitar. Y está en la Biblia para nosotros. Porque miramos, hermanos, Job, un hombre que en los momentos más difíciles, en tiempos de severa adversidad, que vinieron sobre él sin tener alguna culpa o razón por qué. Ya no quiero meterme en tanto asunto porque ya sabemos lo que pasó con él. Satanás vino, el Señor encuentro Dios y Satanás, y comienza la plática, escogerá mi siervo Job. Le dice el Señor a Satanás, sí, pero no puedo nada hacer con él porque tiene un muro. Y el Señor le dice a Satanás, haz todo lo que quieras, pero no toques su vida. Y le da permiso el Señor. Y tiene todo lo que hemos hablado en meses, ¿no? Como digo, ustedes ya deben saber todo eso bien. Sin nada, Job. Aún el miércoles me parece que una pregunta acerca de él en la clase, en el servicio del miércoles. Job. En momentos tan difíciles que un hombre podría experimentar, siendo el hombre más rico en la tierra, de acuerdo a la Biblia, y sacando los cálculos de todo el ganado que él tenía y todo lo que él poseía, trayéndolo al tiempo actual, consideran a Elon el hombre que hoy día es el hombre más trillonario, Elon Musk, en el mundo. Quiero decir que Elon Musk es nada para Job. Job era mucho más en sus riquezas y lo que él tenía. Pero de la noche a la mañana perdió todo. Y no solo eso, perdió sus hijos, sus 10 hijos, 10 varones y 3 mujeres. Y no solo eso, pero aún quedó enfermo. Una sarna le salió en el cuerpo, que venían perros y le lamían las llagas.
y tenía que rascarse con un ladrillo el cuerpo. ¿Pueden ver el cuadro de un hombre pasando por tal adversidad severa, momentos difíciles en el camino de la vida? Pero a pesar de todo lo que él tuvo que sufrir y padecer, puedo decirles esta mañana, hermanos y hermanas que me escuchan hoy día domingo, que a pesar de todo, Job mantuvo su integridad. Job se mantuvo fiel a Dios. Job mantuvo su fidelidad no solo a Dios, pero a su familia. Que cualquier hombre hubiera tirado la toalla. Cualquier hombre hubiera dadose por vencido. Cualquier hombre hoy día podría haber dicho, ahí muere todo. Yo dejo todo y ahí termina todo. Por eso quiero presentarles aquí esta mañana a un verdadero héroe. Job. Si usted quiere un héroe en su vida, usted quiere imitar a alguien en la vida, ojalá que usted pueda escoger a Job como su héroe y pueda imitarlo a él. ¿Por qué, pastor? Porque hay cosas que vienen en el camino de la vida que nosotros nunca pensamos que vendrían. Y cuando estas cosas suceden, si usted no tiene el carácter y la integridad, y si usted no tiene el valor que tuvo este héroe en la Biblia, usted va a quedar en la ruina. So vengo a decirle en esta mañana y a tratar de ayudar a alguien aquí o en la distancia, que nosotros podemos triunfar y nosotros podemos alcanzar mucho más si nosotros podemos aprender de héroes como este hombre en la Biblia llamado Job. En este pasaje inicial que acabo de leer aquí, para no irme en tantos detalles, en capítulo 29, hay 9 características que salen, que fluyen de este capítulo 29, la grandeza de Job, mejor dicho, la grandeza del pasado, diga pasado. Lo que ocurre en el capítulo 29 es la vida de Job antes que venga lo que tuvo que pasar y lo que él experimentó en la vida. Y hay 9 características que salen de este capítulo 29 de este libro de Job, pero el tiempo es corto, yo sé, no tengo suficiente tiempo posiblemente para mencionar los 9. Voy a tratar de mencionar los que puedo. Y cuando termine mi tiempo, terminaré mi mensaje. La primera característica la encontramos aquí en los primeros versículos que acabo de leer en el Job 29, versos 2 al 4, donde Job comienza a recordar, diga recordar. Y comienza él a recordar, dice, cómo extraño, dice Job. Y voy a leer de la versión nueva internacional de la Biblia. Usted siga leyendo en la versión que usted tiene del 60. Pero voy a leer de la versión internacional. Dice, cómo extraño, dice Job, los meses que ya pasaron. Los tiempos en que Dios cuidaba de mí. Recordando de los tiempos. Cuando su luz brillaba sobre mí y yo caminaba en la oscuridad guiado por ella, dice él, estaba yo en mi mejor edad, estaba en la flor de la juventud, cuando mi amistad con Dios, dice, protegía mi hogar. Voy a hablar un ratito aquí acerca de lo que Job, mirando y regresándose retrospectivamente a la vida del pasado antes de todo lo que vino sobre él, y él mira atrás, y él aprendió algo del pasado.
experiencias del pasado no se le borraron a él. Él pudo recordar y él dice, extraño los meses y los días. Él recuerda cosas que pasaron en los tiempos de atrás. Job valorizó el pasado. Pero no solo como cuando alguien mira el pasado, porque hay mucha gente que mira el pasado y dice, the good old days, los buenos días del pasado. Y mucha gente solo recuerda los buenos días del pasado. Job no está recordando simplemente the good old days. Él no está recordando solamente pensando de, los buenos días del pasado. No, él no deseaba eso, porque de modo de que él podría tratar con la realidad del por qué él estaba pasando por la prueba cuando él escribe todo esto. Él estaba en la tribulación, cuando había perdido todo, cuando él escribe las palabras aquí en el verso 29. Él no está tratando de recordar los buenos días del pasado, de modo de poder él tratar con la realidad presente. Esta no es la razón con la cual Job recuerda el pasado. Porque hay muchas maneras como personas recuerdan el pasado. Pero Job lo hace aquí recordando sus días, meses de ayer. No solo para poder tratar con su situación actual y presente donde se encontraba. En lugar, Job mira al pasado recordando los días cuando Dios estaba cerca de él, cuando Dios lo guardaba a él, cuando la luz de Dios brillaba sobre él, dice la Biblia, y él podía caminar en la oscuridad, guiado simplemente por la luz. Y él recuerda los meses y los días de guerra. Él lo hace recordando cómo Dios había protegido su hogar, cómo Dios había bendecido su familia, su hogar, sus hijos. Y recuerda Job y considera a Dios como su amigo más íntimo, más cercano, lo cual fue la causa, yo creo, que eso le ayudó a Job, recordando los meses y días que Dios estuvo con él para poder él soportar y resistir y pararse firme su presente dolor y sufrimiento en el cual él se encontraba. Muy importante en esta mañana porque muchos se olvidan las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. Solo les gustan los buenos días de ayer, cuando tenía dinero, cuando tenía esto, podría hacer esto y podría hacer el otro. Y recuerdan esos buenos días, pero no recuerdan los días que fue el Señor quien estuvo con usted, que fue el Señor quien le ayudó a usted, que fue el Señor el que no lo soltó y no lo dejó, que fue el Señor que lo guiaba, aún en la oscuridad, cuando no sabía qué hacer, el Señor estaba ahí. Muchos se olvidan de eso. Por eso vengo a recordarles en esta mañana, usted necesita un héroe como Job, que cuando cruce por lugares difíciles y oscuros, usted pueda mirar y recordar, me acuerdo cuando el Señor me salvó, estaba perdido en las tinieblas y en el horror, pero Él me alcanzó y me salvó. Y ahora estoy en esta situación, en este camino, pero mi Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Mi Dios es el mismo. Él está conmigo hoy como estuvo en los días del pasado. Porque dice usted, pastor, he visto muchos hombres cristianos que han tirado la toalla cuando están cruzando por lugares difíciles, porque no pueden recordar el Dios que estuvo con ellos en el pasado, como Job. Yo creo que si habría gente honesta en esta mañana, pero decir, Dios ha sido bueno conmigo.
Yo creo que si había hombres sinceros aquí esta mañana, podría decir, pastor, es verdad, Dios ha sido fiel conmigo. No ha habido nadie, ni otro como Él. Es un contraste hoy día. Hay un tremendo contraste en los hombres de la actualidad. Hoy día. ¿Por qué, pastor? Porque es completamente lo opuesto o contrario a la manera que Job recuerda el pasado. En muchos hombres, como digo, estoy hablando en general, estoy hablando solo aquí este grupo, pero estoy hablando en general en el mundo. Los hombres actúan hoy día como que no ha habido pasado, como que no ha habido un pasado, cosas que pasaron allí en el pasado, donde ellos podrían aprender algo bueno del pasado. Muy contrario, diferente a Job. La gente hoy día, y hablando, como digo, en general, es increíble hoy día, quieren borrar el pasado. Esta es una realidad y lamentablemente el hombre o la gente en general tienen un disgusto, una ofensa, un desprecio por el pasado. ¿Sabía usted que hoy día la gente, el mundo, está tratando de reescribir los libros de historia? Están tratando de borrar toda la historia del pasado y volverla a reescribir a la manera de ellos. Como que si no habría habido un pasado. Como que si no hubo héroes en el pasado. Como que si no hubo hombres que hicieron grandes hazañas en la vida. Usted se ha dado cuenta, no hay duda, que han tratado aquí en Norteamérica, han tratado de derribar la estatua de Colón, el descubridor de América. Porque dicen, no necesitamos eso, necesitamos borrar eso. Trató de derribar la estatua de Abraham Lincoln y de George Washington, los fundadores de la nación, y han tratado de completamente destruir y borrar todos estos hombres que, humanamente hablando, fueron héroes, que dieron libertad a la nación. Estamos celebrando 250 años de libertad. Alguien tuvo que pagar el precio. Y gozamos de libertad aquí porque hubo héroes que dieron la vida, soldados, en fin, hay mucho que uno puede, pero quieren borrar la historia. Como que si no pasó nada ayer, como que si no pasó nada en el pasado, y quieren volver a redescribir las cosas. Este es el mundo donde vivimos actual. ¿Y saben qué? Ese espíritu se está metiendo en la iglesia. Está bien, no tiene que decir nada. Ese espíritu se está metiendo en la iglesia, en hombres y mujeres hoy día. Están tratando de que borremos todo acerca de Dios. Y voy a mencionar aquí algo. Como nación o como gente en general en el mundo, se han hecho muchos avances, entiendo y reconozco muchos avances, muchos descubrimientos científicos, tecnológicos. En los últimos 50 años ha habido tremendos cambios que no sucedieron en 1000 años atrás. Pero en 50 años atrás ha habido un cambio drástico de avances y descubrimientos y la ciencia, la tecnología. Simplemente usted caminando con este aparato en la mano. ¿Sabe usted que usted tiene en este aparato, el teléfono celular que tiene ahí en la mano, o en el bolsillo, o en la cartera, tiene usted más información de lo que el Space Shuttle tuvo en la computadora que voló al espacio hace unos años atrás? Hay más información en este aparato que lo que el Space Shuttle tuvo en
más tecnología. ¿Está bien? Estoy de acuerdo. Gracias a Dios. Porque yo creo que si nos quitarían los teléfonos celulares se acabaría el mundo. Porque la gente no puede vivir sin celular ahora. Ups. Gracias. Si quieras, sean honestos, si quieren decir es verdad, pastor. Porque donde quiera que vas, en todas partes, aún en la carretera, la gente en el teléfono. Y ha habido avances, yes, porque no existía esto antes. En mi infancia no teníamos teléfonos. Yo no sé cómo le hice en la escuela sin poder comunicarme con mis padres. Hoy día los niños tienen teléfonos en las escuelas para comunicarse con los padres. Yo no sé cómo le hice en mis años de la escuela sin teléfono. Pero aquí estoy. Porque Dios es fiel. Muy bien. Lo que sucede es que eso nos ha afectado a nosotros, a la sociedad actual, porque nos ha adormecido, nos ha arrullado en esa silla mecedora del confort y de tener esto y de tener lo otro, y nos ha arrullado en la silla mecedora para solo asumir erróneamente que nosotros también, dicen ellos, hemos logrado grandes mejoramientos en nuestras relaciones humanas. Que ha habido avance en esta área de relaciones humanas. De allí en esta mañana, hermanos que me escuchan, que quizás no es necesario, que dicen ellos, no es necesario, no necesitamos mirar al pasado para ser instruidos o recibir consejos de cómo crear la familia, de cómo ser mejores hombres, de cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, y aún, ¿por qué no añadir, por qué no ser mejores cristianos? Porque dicen que, ha habido un cambio drástico, un mejoramiento en nuestras relaciones humanas, que no necesitamos nada del pasado. Todo lo tenemos hoy día, ya todo está arreglado. Necesitamos mirar atrás. Pero puedo decirles en esta mañana, hermanos, muchos creen que lo nuevo o moderno es mejor que lo antiguo. Pero solo están tomando una mirada del noticiero del día. Están mirando solamente lo que las noticias dicen hoy. Vamos a ver que en el realmo de las relaciones humanas hoy día estamos peor que nuestros antepasados. Y haciendo una simple comparación, que lo moderno o nuevo es mejor que lo antiguo, es un error. Porque compare simplemente, disculpen poner este ejemplo quizás de niños, quizás absurdo, pero déjame ponerle este ejemplo simple. Agarre un carro de 1950 y un carro de 2026 y póngalos uno pegado al otro. Y comparemos. Usted ve hoy día que los carros antiguos, la lámina era gruesa. Usted podía darle un martillazo y no le hacía nada. ¿Creen que es verdad eso o no? Mire, todavía andan. El metal era grueso. Hoy día la lámina es tan delgada que solo mirándole se aplastan.
El otro día, mi camioneta, yo trato de parquearme lejos. Cuando voy a parquearme en un mar o voy a un lugar, me parqueo lo más lejos. Porque la gente no tiene respeto ni cuidado. Hay unas puertas y el viento y le hunden. Porque son carros el día. El otro día el Señor tuvo que golpearme la cabeza y dice, vanidad. Es solo vapor. Dijo, ok, Señor, que le peguen y haga lo que quiera. No vale nada, porque si me voy de aquí, ese aquí se va a quedar. Y yo aquí preocupado por esto. Y compare simplemente. Abra, no sé cómo le dicen ustedes, la tapadera, el cofre o the hood del carro. Agarre un carro de esos del 50, de esos años, abre el hood, el capote, yo no sé cómo dicen ustedes, cofre, como sea, y le abren de los dos. Se va a perder. Usted abre uno de esos antiguos, solamente hay un bloque, una batería, 4, 6, 8 cables aquí, el radiador, y el carburador, y eso es todo. Abro de un carro de los modernos. ¿What? Que usted ni puede... Antes aún con chicle podría uno hacer andar el carro. Yo recuerdo, y yo sé que no hay muchos ancianos aquí, pero una, dos o tres quizás, no sé si se acuerdan, pero los demás de ellos son chavalos acostumbrados a lo moderno. Vivan ustedes con eso. Pero me acuerdo en los tiempos antiguos, el carburador, si algo pasaba con él, no quería andar, con un chicle le tapaba uno algo ahí, le hacía algo, y le ponía y ya, ¡tum! Y ahí se va el carro. O solamente con duct tape, le tapeaba aquí un pedacito aquí, y ya se arregló el problema. Pero hoy día, usted no puede ni mirarlo. Porque si lo toca, va a tener muchos problemas. Todo es computación, sensores y todo eso que tienen que ir a la universidad a estudiar para poder trabajar en el carro. Y conectarle la computadora y ver todo eso. Dígame usted, ¿qué es mejor, lo antiguo o lo moderno? Y no es solo eso, pero dése cuenta, todos los carros, como dice el hermano ahorita, y lo iba a mencionar aquí, es puro plástico. Todo es de plástico. ¿Y saben qué? Cuestan más hoy día que lo que costaban antes. Digo simplemente este simple ejemplo, como digo, quizás absurdo o necio, yo no sé, que quizás ni vale la pena mencionar, pero tenemos que ser realistas. Porque hay gente que dice que no, eso es anticuado, no, eso ya es pasado, ya, tenemos que hacernos modernos, lo moderno es mejor, y la gente está tratando de abolir el pasado. Porque lo que tenemos ahora es mejor. Y por eso vengo a aclarar aquí a este grupo hoy día domingo que no es verdad lo que ellos dicen hoy día. Porque en las relaciones humanas es lo mismo. Tomando una pequeña mirada, diga pequeña, no tiene que usted mirar muy grande, no, es una pequeña mirada al realmo de las relaciones humanas en el mundo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta hoy día que estamos muy mal, completamente mal y errados comparados a la manera de nuestros antepasados.
¿Cómo es eso, pastor? Matrimonios funcionaban antiguamente. El matrimonio no funciona hoy día. Los miembros de una familia se llevaban bien. Relacionaban bien. Hoy día familias no se pueden ver uno al otro. No había razón de hablar de alternativas diferentes en el estilo de vida. Como hoy día, los hombres pueden cambiarse a ser mujeres, las mujeres pueden cambiarse a ser hombres. Matrimonios del mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Somos modernos. Tenemos que modernizarnos. Antes los padres tenían, ellos se hacían responsables de las acciones de sus hijos. Hoy día, y es mucho lo que puedo hablar, yo necesito hablar de estas cosas porque usted lo oye todo el tiempo en el mundo, en las noticias donde oímos todo el tiempo. Hoy día la gente y hombres piensan que el pasado es anticuado, que el pasado es pasado de moda, que no tiene lugar hoy día o valor en la vida hoy día, que tenemos que deshacernos de esas cosas. Esa es la razón porque hoy día, hermanos y hermanas que me escuchan, no tienen ni le dan valor ni importancia a este gran libro llamado la Biblia. Porque dicen que este es el libro más pasado de moda que cualquier otro libro en el mundo. Y dicen es un libro caducado. Es un libro que no necesitamos hoy día. Tenemos mejores escritores hoy día. Tenemos mejores libros hoy día de filosofía, de ciencia y de todo lo que el mundo necesita hoy día para establecer buenas relaciones humanas en el mundo. Puedo decir a este grupo y a los que me escuchan en la distancia que no hay otro libro mejor que pueda establecer relaciones humanas mejor que la palabra del Señor. No hay otro libro en el mundo que pueda enseñarnos a nosotros cómo ser una buena familia, cómo ser un buen hombre, cómo ser una buena mujer, cómo ser buenos hijos. Todo está en este libro que dicen que es pasado de moda y tenemos que modernizarnos. Si usted quiere modernizarse, que el Señor le bendiga y yo me voy a quedar con lo antiguo. Si usted quiere decir, pastor, usted está anticuado, usted todavía está viviendo en los años antiguos, dígame anticuado, dígame pasado de moda, dígame todo lo que quiera, acúseme de todo eso. Yo prefiero ser anticuado que ser un predicador hoy día que solo apacigua las cosas en los oídos de la gente que tienen comezón de oír solo lo que les gusta oír. Porque alguien que viene a este lugar va a oír la verdad. Y si no le gusta la verdad, tiene que buscar otro sitio. Es simple. Muy bien. No salgo ni de la primera característica, no sé qué voy a hacer con las que me faltan. Tal vez para el próximo año, si el Señor no viene. Ellos dicen, estamos en el siglo XXI. Get real. Get real, pastor. We're in the 21st century. We got to be modern. We need to change. Eso es lo que el mundo dice. Sí, sí hay. Pero no en este de aquí. El hombre, varones hoy día, nunca podrán recapitular la función de un verdadero hombre hasta que puedan reconocer y rendirse de esa arrogancia moderna y humillarse
y mirar a la historia bíblica de la palabra de Dios, cómo define Dios y la Biblia el papel y la función que desempeña un verdadero y real hombre varón en una familia. Está en la Biblia. Leo dos pasajes breves aquí. La Biblia nos da un orden en la familia que no existe hoy día en el mundo, pero la Biblia lo dice de esta manera en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Estoy en la Biblia. Usted no es todo, usted tiene una cabeza. Hay alguien arriba suyo. Hay alguien a quien usted tiene que dar cuenta. Para el mundo no existe eso. Pero para nosotros los cristianos debe ser esto. Y existir. Y poner en obra. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí está incluido usted y ahí estoy incluido yo. Todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Wow. Necesito mucho tiempo para hablar de eso, pero es suficiente. La Biblia lo aclara bien. Aún la Biblia nos amonesta a nosotros a mantener una conexión con el pasado. El apóstol Pablo en la epístola de 2 Tesalonicenses 2:15 nos dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. La palabra doctrina, me fui al diccionario de la Biblia en griego para ver qué quiere decir la palabra doctrina, porque generalmente la palabra doctrina la traducimos como enseñanza. Pero cuando me fui al diccionario de la Biblia, en este versículo de la Biblia en griego, yo no sé griego, pero voy al diccionario y investigo estas cosas. Y cuando fui a buscar esta palabra en este versículo de 2:15, la palabra doctrina, esa palabra es una palabra paradosis, que quiere decir tradición. Y lo que Pablo está diciendo a los hermanos, así que hermanos, de estar firmes y retener la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos tradiciones que vienen del pasado. Y tenemos que retener esas cosas. No podemos soltar esas cosas. No podemos cambiar. Es imposible, ya están establecidas. Y tenemos que retener firme las tradiciones que hemos aprendido, que han venido desde la antigüedad en la palabra del Señor, por palabra o por carta, dice el apóstol Pablo. No podemos soltar o cambiar estas cosas. Tenemos que permanecer firmes en estas cosas. La Biblia nos amonesta a retener las tradiciones. Lo que la Biblia dice y mantenernos firmes en ellas. Pues puedo decir una más y quizás concluir con esto. Porque sé que estos mensajes la gente no le gusta oír. Está bien. Eso no me va ni me viene a mí. Lo que tengo que hacer es decir la verdad. Si les cae bien, bien. Si no les cae bien, también. Jacob se mantuvo cerca de sus hijos. Job estuvo con sus hijos. Job vivió con sus hijos. Job veló por sus hijos. Mi segunda característica está en el verso 5. Cuando aún estabas conmigo, el Omnipotente, y mis hijos, pues sí, conmigo mis hijos alrededor de mí. La segunda característica en este pasaje de
Job 29, el poder recordar no solo acerca del pasado de Dios y todas las cosas que Dios era para él, pero ahora él recuerda el pasado cuando mis hijos estaban a mi alrededor. Job, hermanos, el padre que la Biblia nos presenta aquí en este pasaje, cuando leemos el primer capítulo en el libro de Job, nosotros lo vemos a él como un padre, y aquí voy a leer esos versículos en un momento, pero lo vemos a Job, al leer el primer capítulo de Job, lo vemos a él como un padre enfocado en su familia, enfocado en sus hijos, padre para sus hijos, el sacerdote de la familia. Una palabra que no existe hoy día aún en nuestro vocabulario cristiano, el sacerdote de la familia. A estas alturas, Job había perdido sus 10 hijos y ya murieron. Como sabemos, en el capítulo 1 vino este tornado y donde estaban en la casa reunidos y los aplastó a todos y los 10 murieron en un día. Sus hijos habían muerto. A estas alturas que le escribe el capítulo 29. Y en medio de sus dolores y sufrimientos, muchos pierden solo un hijo y les duele. Piense de un hombre que perdió los 10 en un día. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Y en medio de sus dolores, Job extraña tener a sus hijos alrededor de él. Es obvio que Job no vio a sus hijos como intrusos o como un obstáculo a sus placeres personales o como un estorbo, como ocurre hoy día en la sociedad actual. Job no vio a sus hijos como algo que le impedía a él para que él pueda hacer sus cosas que él quería hacer en la vida. De acuerdo a lo que leo aquí en la Biblia, veo que Job era un padre que estuvo cerca a sus hijos porque él extrañaba, dice aquí, y mis hijos, me acuerdo cuando estaban alrededor mío. Qué contraste con muchos padres hoy día, padres que abandonan sus hijos, padres que abandonan sus hogares, dejan a la pobre madre con 2, 3 hijos y van a vivir una vida libertina para satisfacer sus placeres personales, porque es demasiado cuidar familia, hijos. Cuesta mucho, yo tengo que hacer mi vida solo, ahí quedan ustedes y abandona. Hay hogares en América donde la mayoría de hogares son hogares sin padres. La mayoría de los que están en las penitenciarías hoy día en Norteamérica son hijos de hogares que no tuvieron un padre. Tengo mucho material que podría hablarles, pero mi tiempo es corto. Triste. Esa es la sociedad donde vivimos. Gracias. Ese es el mundo donde vivimos. Tenemos que ser realistas. No podemos vivir metidos con la cabeza en la arena que todo está bien. No. Vivimos en un mundo terrible. Los hijos hoy día son considerados como una carga, un estorbo, los ladrones del dinero y el tiempo. Y me impiden divertirme en mi libertad con mis amigos y vivir la vida. Como sabe usted eso, pastor, yo trato con gente todo el tiempo. Y me encuentro con hombres, muchachos, con esa mentalidad hoy día. Solo que les digo a ellos cuando llegan a un punto de romper sus matrimonios y deshacerse de su hogar, digo, y tienen criaturas en medio. Eso es lo que yo les digo a estos muchachos, o a estos hombres, o a estas mujeres, estas familias.
Ustedes pueden buscar sus caminos donde ustedes quieran ir. Los que van a pagar los papeles son estas criaturas. Y les digo a ellos, si ustedes mirarían bien las cosas, se darían cuenta. Y harían todo lo posible para arreglar sus problemas, sus diferencias y todo lo que ustedes tienen uno al otro. Yo lucharía, haría todo lo posible simplemente por salvar y proteger a estas criaturas. Pero dice, no, ahí queda todo. Yo lucho, yo si ustedes saben, ustedes piensan que pastorear es solo venir aquí a la iglesia con corbata y hablar y hacer todo eso. El pastor solo ahí habla 15 minutos y vive nervioso. No, no, ustedes no saben mi vida. Que yo lucho no solo hoy, todos los días con este tipo de cosas en la vida. Ustedes no tienen ni la menor idea. Pero yo soy el que tengo que enfrentarme a situaciones como esas y luchar y pelear y hacer todo lo que esté en mí, hablando con ellos del corazón, aún con lágrimas. He llorado delante de parejas y he llorado como niño. Porque veo esas criaturas. Ellos no tienen la culpa. Tal vez debo hacer un paréntesis. Voy a parar ya. Voy a terminar con este punto y con esto termino. Estoy emocionando mucho aquí esta mañana. Disculpen, hay hermanas aquí en la iglesia y perdón si toco un lugar sensitivo acerca de estas cosas. Lamentablemente tenemos madres aquí en nuestra iglesia que tienen que desempeñar el papel tanto de padre y de madre para sus hijos. Yo honro este tipo de madres, honro este tipo de hermanas en nuestras iglesias. Mi oración es todo el tiempo por ustedes que luchan, se esfuerzan, trabajan para suplir para sus hogares, sus hijos. Que el Señor les bendiga. Ustedes tienen un premio más allá, porque va a valer la pena lo que ustedes están haciendo por el bien de ellos, siendo que usted quedó responsable sola de criar sus hijos en este mundo. Por causa de esto, como mencioné hace un ratito, hoy día hay abusos terribles a criaturas, aborción, atrocidades que sufren los niños, la violencia, por causa de todo esto. Pero es lo que dice Job en el capítulo 1. Mire lo que dice Job en el capítulo 1, verso 4 y 5. Dice, y aprendemos esto de Job, dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, porque Job tenía 7 hijos y 3 mujeres. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno había pasado el tiempo de los días del convite de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tenía 10. Y ofrecía un holocausto por cada uno de los 10 hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todo, solo los domingos. Ups.
Porque para muchos padres el día aún ni es el domingo, porque ni aún el domingo vienen a la iglesia. Job hacía esto todos los días. ¿Qué es todos los días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Todos. Hoy día no quieren orar ni un día. Es mucho venir a una hora de oración los martes. Ups. El poder en Jesús. Estoy sintiendo las flechas ya. El poder en la sangre de Cristo. Estoy diciendo la verdad. Job vivía preocupado. Job se preocupaba de que sus hijos por alguna razón se olvidaran de Dios. Que por alguna razón sus hijos harían algo que sea pecado o que hagan algo que ofenda a Dios en sus fiestas, en sus convivios que hacían sus 10 hijos, donde se reunían en la casa, hacían fiesta y banquetes y comían y bebían y hacían todo lo que hacían. Y tenían preocupación y miedo que ellos hayan hecho algo que pueda causar ofensa al Señor. Entonces, lo que Job hacía es él intercedía a favor de ellos, ofreciendo sacrificio por cada uno de ellos todos los días. Job, ya les he dicho algunas veces de los 10 hijos, y él hizo todo lo que él pudo hacer para estar envuelto en las actividades físicas y espirituales de sus hijos. Cuando hacían las fiestas, Job estaba con ellos. Cuando los hijos llevaban algo, él estaba con ellos. Job estaba todo el tiempo al tanto, porque para él sus hijos eran todo para él. Mis hijos valen más que todo el ganado, todo el dinero, todas las riquezas que tengo. Mis hijos valen más que todo. Qué contraste hoy día. Para hombres hoy día, más vale el carro, la casa, el dinero, el trabajo, sus amigos, que los hijos. Padres y hombres prefieren hoy día pasar el fin de semana con sus amigos y dejar su hogar y sus niños abandonados. Él sabía, Job, y tomó responsabilidad como padre. Yo creo, como digo, denme unos minutos más y voy a parar. Yo creo que la responsabilidad de los hijos es tanto del padre como de la madre. Pero escúchenme bien. Escuchen bien lo que voy a decir. Si un día me escucharon, escúchenme ahora. La responsabilidad de los hijos es tanto del padre como la madre. Para el cuidado, protección, sostenimiento, educación y en fin. Debo reconocer y dar honra, repito, a madres que han desempeñado doble función en la crianza de sus hijos como padres y madres. Yo creo que tienen doble trabajo, doble responsabilidad. Madres que crían a sus hijos solas. Su trabajo es más intenso. Pero hablando de familias donde el padre y la madre existen presentes en el hogar, hablando de la área de lo espiritual,
Debo aclarar bien y asentar bien esto aquí esta mañana en los que me escuchan, que el padre es responsable de ser el sacerdote de la familia, no la madre. Ahí deben decir amén. El hombre, el padre, estoy hablando de cristianos ahora, hombres creyentes. Somos responsables nosotros de ser los sacerdotes de la familia, no la madre. En el caso estoy hablando de familias donde hay padre y madre en un hogar. Madres solas es punto aparte. Ellas tienen que hacer doble función. ¿Por qué, pastor? La madre puede orar, claro, no hay duda, madres deben orar. Mi madre ora por mí todo el tiempo. Hablo con ella y estoy orando, pues gracias, mamá. Y le agradezco por las oraciones de mi madre. Gracias. Madre ora por sus hijos. Oh, quiero establecer bien aquí esta mañana las responsabilidades del padre. Es el hombre, el varón, la cabeza de la familia. Es la responsabilidad de nosotros desempeñar el oficio y la función de sacerdote, el que vela por el bienestar espiritual de la familia. Uno de los serios problemas de nuestra iglesia actual en el mundo que vivimos, estoy hablando aún de nuestros movimientos cristianos, los hombres, padres cristianos dejan toda la responsabilidad a la madre, que ella sea la sacerdota. Eso es un error. Estamos mal. Tenemos que cambiar las cosas. Ese es el problema de hogares cristianos. Que maridos, padres, hombres dejan toda la responsabilidad espiritual. Y dicen, oh, mi esposa es la espiritual. ¿Y usted? Me he encontrado con hombres cristianos que dicen, oh, mi esposa ora mucho, mi esposa ayuda mucho, mi esposa hace eso. ¿Y usted? Está de adorno. Yo me desespero con esa actitud de hombres cristianos. Ahora que no existe ese tipo de hombres en esta iglesia. Y si hay, tenemos que cambiar. Uf. Y esto es la segunda característica. Si acabo con las 9, se van a morir. Porque ya los miro, ahí están. Quieren esconderse. Estoy jugando. ¿Es verdad o no es verdad? Estoy en la Biblia. ¿Encuentra usted a la madre de estos hijos de Job orando por ellos? ¿Dónde está la madre? Estaba con ellos. Es la madre. ¿No creen que debería estar con los hijos también en el hogar? Atendiéndolos. Claro que sí, era la madre. 10 hijos. ¿O no? Pero hay un lugar que Dios ha colocado para nosotros los hombres, varones, los padres. Ser los que guiamos a la familia en la área de lo espiritual. Somos nosotros los que decimos vamos a orar. Somos nosotros que vamos a la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que ir al frente de la familia, no la mujer. Hay esposas que tienen que rogarle al marido, vamos a la iglesia, honey. No, vete tú. Estoy hablando de hombres cristianos. Uy, si no puede decir amén, diga algo, aunque sea, no me mire así tan...
Como que le está pegando algo duro. Ok. Tengo que parar, pero para el otro año les doy el resto. Hermanos, aquí los que me escuchan quizás a la distancia, nunca dejemos nuestra responsabilidad como cabezas, el varón, el sacerdote de la familia, a su esposa. No le dé la responsabilidad. Usted debe ser el que guía a la familia, a su hogar. Yo sé que algunos de ustedes ya no tienen hijos en sus hogares. Yo sé que sus hijos, algunos ya no están. La mayoría de nosotros ya criaron nuestros hijos y en fin. Todavía el lugar es nuestro de ser el sacerdote en el hogar. Digo eso para familias, repito, donde padre y madre sirven a Dios. Porque hay hermanas aquí en la iglesia, reconozco bien, donde usted es cristiana, pero su esposo no es cristiano. Y entiendo bien su situación, donde madres aquí en la iglesia son cristianas, su marido no es cristiano, es inconverso. Esa es una excepción de la regla de esta cosa, porque una madre cristiana, usted no puede obligar a su esposo a ser el sacerdote de la familia. Esto no es hecho por obligación. Si él un día se convierte al Señor y viene a los pies de Jesús, entonces él va a entender su responsabilidad como hombre, como cabeza, como esposo en la familia. Pero ahora, si su marido es inconverso, no conoce al Señor, usted solo sirva a Dios. Estoy hablando a hermanas aquí en la iglesia que sus maridos no están en la iglesia. Usted sirva a Dios, sea ejemplo a su marido, usted ore en la casa, haga todo lo que tiene que hacer, agrade a Dios. Y si el Señor no viene mañana y el Señor un día obra en él, un día lo veremos caminando al altar del Señor a convertirse para servir a Jesús. Entonces doy este ánimo a alguien. Entonces, concluyo en esta mañana diciendo, Job era el sacerdote de la familia. ¿Por qué? Porque él era el que levantaba los sacrificios al Señor de mañana. Cada mañana levantaba sacrificios. Todo padre debemos hacer eso. Yo hago eso todos los días. Tengo 3 hijos. 2 ya no están conmigo. La una todavía está conmigo. Pero todavía cada mañana levanto un altar al Señor y los llevo a la presencia del Señor. Y le digo, si han hecho algo mal, si han pecado, si han hecho algo malo, si te han ofendido, Señor, si no están haciendo bien las cosas, si están desviándose más del camino, Señor, trata con ellos. Obra en ellos. Esa es mi responsabilidad, no de mi esposa. Ella se queda durmiendo en la cama, está bien, ella no tiene esa responsabilidad. Pero yo tengo que levantarme, aunque estoy cansado, aunque no me siento bien, aunque he trabajado todo el día, aunque he hecho todo esto, mi cuerpo no me quiere rendir, pero digo, este es mi día. Señor, no puede pasar un día sin que yo haga mi sacrificio por mi familia. Y no solo por mi familia, pero por cada uno de ustedes, que muchas veces ni vienen a la iglesia, pero todavía los levanto en oración. Y levanto un altar de sacrificio al Señor. Pónganse de pie, por favor. Y cantor, adorar al Señor unos minutos ahí donde está, levante la voz, haga algo, diga algo en esta mañana.
Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Señor. Ayuda a este pueblo, ayuda, hermanos, ayuda varones en esta iglesia a ser hombres de Dios, hombres de virtud, hombres de ejemplos a su familia, a la sociedad, en el trabajo, donde estén. Y nos hacer luz en las tinieblas. Ayuda a ser hombres de valor.